Pues hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestros streamings del Rey va Desnudo con el título que le hemos dado de En Vivo y Con Todo. Por lo visto damos con todo porque mucha gente se siente ofendidísima porque estemos dando con todo. Muchas gracias a quienes nos apoyan y quienes nos apoyan con ideas, con difusión, con sus comentarios, dándole me gusta al canal, a los vídeos, vídeos que les gusta, por supuesto, suscribiéndose, marcando las notificaciones para avisarles cuando hacemos algunas de nuestras locuras y apoyándonos si pueden, por supuesto, económicamente. Si lo hacen, se les agradecerá muchísimo. Tenemos varias formas de hacerlo, son Patreon, PayPal, GoFundMe y el chat mismo del streaming. Sí, por el chat me pueden mandar propinas. El único que manda propinas es Achaport, con lo cual ya lo presioné hoy para que me mande otra. Y bueno, por Patreon es una aportación mensual que poco a poco vamos creciendo, pero seguimos sin poder pagar todavía el alquiler del estudio. Está PayPal y GoFundMe, que son aportaciones por una sola vez. Y como he dicho en el pasado, creo que PayPal será la elegida y vamos a dejar GoFundMe, a menos que necesitemos hacer una cosa especial. Por ejemplo, quiero comprar otra cámara, quiero comprar un micrófono mejor. No está mal pero ahora tengo el capricho de un Audio-Técnica o de un Shure, que va a oírse un poco mejor mi molesta voz, no porque sea un timbre molesto, sino porque molesto a muchas personas, no con el tono, sino con lo que digo. Bueno, aquí están mis ingredientes, para quien quiera saber de qué estoy hecho, están todos los ingredientes del cuerpo humano a su servicio. Bueno, y antes de entrar a las preguntas, por cierto, vendemos camisetas, ya se dieron cuenta ustedes, abajo de la descripción del video hay un pequeño enlace con algunas de estas camisetas que hemos hecho y que las estamos vendiendo. No sé, ahora debo decir que esta vez la última, debo decir que estoy sorprendidísimo porque el otro día entré a la tienda, nunca entro, y entré a la tienda y sí se han vendido bastantes camisetas, no tantas como quisiéramos, pero bueno, en 6 meses hemos reunido como 120 euros, lo cual es muchísimo y lo agradecemos enormemente. Enormemente sorprendido quedé, pero bueno, entonces pues sigan comprando las camisetas, va a haber camisetas nuevas, va a haber diseños, va a haber sorpresas, estamos viendo que haya sorpresas pronto, pero si se las cuento ya no son sorpresas, entonces no viene al caso. Pero hay una, como les molestó tanto lo de las historias de horror del libre mercado, hoy vamos a contar otra historia de horror del libre mercado, pero tiene que ver con algo que es muchísimo más amplio y es primero que nada es una de las grandes tragedias europeas, pero también es una tragedia que ha tenido unas consecuencias en todo el mundo o en buena parte del mundo impresionantes y que incluso yo sé que no he podido profundizar en ellas. Por ejemplo, el caso de las chicas emigrantes a Australia, no lo he explorado todavía, no me sé la historia. Pero bueno, esto es lo que ocurrió en Irlanda desde 1846 más o menos hasta 1848 con lo que se llamó la hambruna de las papas o la hambruna de la patata de Irlanda. Y lo que ocurrió pues fue que esa hambruna mató a 1 de cada 8 irlandeses. Había 8 millones de irlandeses, cuando terminó la hambruna quedaban 7 millones y otro millón además emigró, huyó de Irlanda para buscarse la vida, sobre todo no familias completas, sino sobre todo padres de familia que se fueron a buscar su suerte en Canadá, Estados Unidos, Australia y en la propia Inglaterra, que por aquel entonces controlaba Irlanda. Irlanda era un solo país en ese momento, la partición de Irlanda no ocurre sino hasta 1921. Bueno, para entender la hambruna de la patata hay que saber cómo estaba organizado el campo irlandés, que era aterrador. Los dueños del campo eran los ricos que no se aparecían por el campo, no se aparecían ni por Irlanda, vivían en Londres y les mandaban su dinero. Los irlandeses alquilaban la tierra en estos sistemas de medieros, de sharecropping, que se llama en inglés, y que pueden ser razonablemente justos o terriblemente injustos para el que trabaja. Es decir, en este caso, el esquema que habían creado en Irlanda era verdaderamente aterrador. Es decir, tú trabajabas toda la tierra del patrón, le plantabas sus cereales y cuando estaban ya los cereales, pues se los entregabas. Y tú lo que tenías era derecho a una pequeña parcela donde
plantabas tus patatas porque eso era lo que comías, eso era lo que se comía, comían los pobres en la Europa de fin del siglo XIX. Y vean ustedes, por eso tiene tanta presencia, tanta relevancia social el cuadro Los comedores de patatas de Vincent van Gogh, del cual yo he hablado en varias ocasiones, y voy a poner el enlace a mi comentario, mi visión de Los comedores de patatas, que me parecen los cuadros más impresionantes que he tenido en la vida, que he tenido la oportunidad de ver en la vida, y ya quisiera tenerlo. Y no lo tendría, lo entregaría a un museo, por supuesto. Pero el caso es que los irlandeses comían patatas, los cereales eran para exportación, y ellos alquilaban sus casas con parte de lo que les daba el dueño por cosechar, por plantar, cultivar, cosechar y entregarles los cereales, principalmente, entre otras cosas, maíz. En Europa llegó hacia 1843 una plaga de la patata, que es el potato blight, no me acuerdo cómo se llama en español ahora, discúlpenme, que afectó los plantíos de patatas en toda Europa. ¿Qué es lo que pasó? La patata se trajo de América a Europa a principios del siglo XVI, pero la enfermedad habitual de la patata en Sudamérica pues no llegó sino hasta esas épocas en todo su esplendor, y acabó con las posibilidades de comer de muchísima gente. Afectó tremendamente las cosechas, se perdieron grandes cantidades de cosechas. El gobierno británico tenía en aquel momento la convicción de que la mejor forma de manejar la economía era la laissez-faire. Laissez-faire es una frase en francés que quiere decir dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer, es dejar hacer, dejar pasar. Y era la idea que comparten muchos ahora anarcocapitalistas y neoliberales o ultraliberales o austriaco, chicaguenses o como se quieran llamar, me da igual, de que mientras menos intervenga en la economía el gobierno, mejor. El gobierno no debe tocar la economía funciona sola porque es mágica. Es la única institución social humana que no necesita reglamentación. Usted sabe que el tráfico de automóviles necesita reglamentación, y lo de no robarse las cosas pues hay que reglamentarlo, y lo de no matar a la gente hay que reglamentarlo. Pero no, la economía no, la economía hay que dejar que ella sí es mágica, es la única institución mágica humana. Y entonces pues hubo varias reacciones. No fue lo único que causó la hambruna, quiero aclararlo porque no los locos se van a poner, ya sabemos cómo, pero fue un elemento clave para que la tragedia fuera tan grande. Y es, primero que nada, en 1846, un poco aterrorizados, el gobierno inglés, que dominaba Irlanda, decidió hacer obra pública para inyectar dinero en las casas de los campesinos, que ahora se los convirtió rápidamente en constructores de caminos y cosas por el estilo, y workhouses, casas de trabajo, donde a la gente se le daban trabajos, a veces innecesarios, pero que les permitían adquirir un ingreso que les permitía seguir alimentando a su familia. Pero esto era intervenir en la economía, así que el asunto solo duró de marzo a septiembre de 1846, duró muy poco, sí, de marzo a septiembre, de 1846, 47, los workhouses de marzo a septiembre de 1847, y se quitaron porque estabas metiendo intervención en la economía, y entonces la economía podía explotar, porque es muy delicada, es delicadísima. Entonces, esto ocurrió en 1846. En 1847, de marzo a septiembre, se hicieron cocinas públicas. Esto se hace como los bancos de alimentos que tenemos ahora por la pandemia. Se hicieron cocinas públicas para darle de comer a la gente. Se cocinó para 3 millones, imagínense, de 8 millones de irlandeses, se cocinó para 3 millones. Pero también se estaba interviniendo en la economía, se estaba impidiendo que se desarrollaran económicamente los irlandeses, los campesinos irlandeses. Y entonces, de marzo a septiembre, esto fue lo que ocurrió de marzo a septiembre de 1847, en septiembre se cerraron las cocinas y dijimos, muéranse de hambre. Y los irlandeses procedieron a morirse de hambre. Los cereales que producía Irlanda se exportaron. Algo que podía haber hecho el gobierno era impedir la exportación. Esto se hace siempre en casos de hambruna. No te pones a exportar alimentos cuando las personas que cosechan esos alimentos se están muriendo de hambre. Solo se ha hecho, que yo sepa, 3 veces. En la Irlanda de 1847,
en la Unión Soviética hacia 1930, no me acuerdo exactamente la fecha del Holodomor, cuando Stalin requisa la totalidad de las cosechas ucranianas y los ucranianos proceden a morirse de hambre. Luego la gente no se acuerda por qué los ucranianos tienen sospechas de los rusos y de los georgianos, y es pues en buena medida por el Holodomor, que primero afectó a los ucranianos y después a los kazajos, porque tomó toda la producción Stalin para exportarla, para financiar la industrialización que él quería hacer de la Unión Soviética, y la hizo sobre los hombros de cientos de miles o millones de muertos. Y el otro caso de requisa de cosechas es el caso del gran salto adelante en China, donde Mao y los cuadros que iban por debajo de Mao, esto hay que contarlo un día en un video largo, decidieron que se habían puesto unas cuotas de producción brutales con base en una serie de chifladuras de Mao que implicaban matar a todos los gorriones, que resultó que pues, se encargaban de las plagas en el campo chino, y cuando mataron a todos los gorriones, porque era una plaga que se comían las semillas, sí, los gorriones se comían las semillas, pero también se comían a los insectos, y al acabarse los gorriones, pues las plagas arrasaron los campos chinos, y entonces no había forma de cumplir las cuotas que se había fijado Mao para su gran salto adelante hacia la modernidad, para tener una economía más sólida que la de Inglaterra, y murieron millones y millones de personas en una situación horrorosa. Y esto fue lo que pasó precisamente en Irlanda. Se exportaron todos los cereales, bueno, pero un personaje decidió que compraría algo de maíz de la India, importado desde la India, para venderlo en Irlanda, para que tuvieran que comprar los campesinos irlandeses. Problema, no sabían comer maíz. Problema siguiente, se puso a precios de mercado, porque no vas a intervenir en el mercado subsidiando la comida. Eso está muy mal, es muy poco liberal, es muy poco laissez-faire, uy, Dios mío, se nos va a enojar el Hayek o el Mises o el niño de Chicago, el Chicago Boy del entonces, y entonces se pusieron a precio de mercado. Entonces no podían comprarlo, pero lo poco que podían comprar, no sabían cocinarlo, no sabían consumirlo, no era parte de... Ellos producían el maíz, pero no sabían comer ese maíz, porque era del dueño, por supuesto. La Divina Providencia, decían unos, o sea, aparte del mercado, había la idea de que la Divina Providencia había lanzado esto para castigar a los irlandeses, porque los irlandeses eran inmorales, eran pocos trabajadores, les gustaba mucho esto de la musiquita, y se les veía como subhumanos. Y durante lo que vino después se les siguió viendo como subhumanos a los irlandeses, y esto deberíamos tenerlo muy presente. La emigración irlandesa, provocada por la hambruna de la patata, donde murieron, más de 1 millón de personas, en buena parte gracias a las políticas de libre mercado, a la creencia de que si dejas a la economía absolutamente libre, la economía funcionará perfectamente, cosa que sabemos que no es cierta. Ya lo comentábamos hace unos días con José Luis Ferreira, presente aquí, es decir, la economía, como cualquier otra cosa, necesita ser regulada para evitar que los abusones cometan atropellos y a que se acabe muriendo gente inocente. Pero la inmigración de Irlanda provocó muchísimas cosas. ¿A ustedes les gusta, por ejemplo, ver a gente bailar lo que en América se llama tap y en España llaman claqué? Que es este baile con puntas y talones metálicos donde se hacen ruidos percusivos, un baile percusivo muy, muy famoso, muy conocido. Sus grandes ejemplos son Fred Astaire y Donald O'Connor. Sí, les gusta el tap, pero el tap proviene de la inmigración irlandesa. El baile irlandés que se hace, o los distintos bailes irlandeses, porque hay varios que tienen distintas tradiciones. El Sean Nós es el que es más libre, el otro es el que es con los brazos rectos, pero que usan estos taps, fue a Estados Unidos de la mano de los inmigrantes irlandeses. Y esos inmigrantes irlandeses, por ejemplo, en Nueva York hay historias de cómo hacían torneos de baile con los negros de Nueva York, que tenían, por otro lado, la tradición de los bailes percusivos procedentes de África, que bueno, ya habían sido decantados durante 200 años en una tradición propia de los negros, de los descendientes de esclavos en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
y de la fusión del baile irlandés, ese baile irlandés que tiene su ejemplo en Riverdance, etcétera, etcétera, y las danzas percusivas africanas, nace el tap. Y nacen también cosas de lo más extrañas. Toda la música folclórica estadounidense tiene su origen en el hecho de que los irlandeses llevan el violín a la zona de los Apalaches y a las minas. Y el violín se convierte en la base del folclore estadounidense, el folclore de los Apalaches, que es uno de los más ricos y los más variados y los más enriquecedores, y crea primero el folclore de las rocallosas, de los Apalaches estadounidenses, después la música country y su violín, y el violín que luego deviene en el bluegrass en los años, a partir de 1940, por ahí. Todo ello procede de los violines que llevaron los irlandeses para seguir con su música mientras se deslomaban trabajando. Hay dos cosas más que me llaman mucho la atención de la inmigración. Primero, la minería estadounidense dependió enormemente de los mineros irlandeses, que finalmente tenían la necesidad de trabajar que no tenían ya los estadounidenses, que tenían otros niveles. Entonces, no que no hubiera estadounidenses, pero muchos irlandeses que fueron hacia las zonas mineras de Estados Unidos acabaron trabajando en la mina. Otros quedaron en Nueva York y formaron la base de la comunidad irlandesa de Nueva York, que eran los que luego, históricamente, a principios del siglo XIX, todos los policías de Nueva York eran irlandeses. Y luego los irlandeses que andaban por ahí, pues los conscribían al ejército estadounidense. ¿Tú qué haces? Bueno, ahora eres soldado y vas a pelear por el tío Sam. Y aquí viene una de las historias más locas del mundo. Y si ustedes van algún día a México y van un sábado al convento de Churubusco, verán que toca una banda de gaitas irlandesas. Todos son mexicanos, pero usan ropa irlandesa, traje irlandés clásico, típico, y tocan piezas del folclore irlandés de gaita. ¿De dónde sale eso? Bueno, un grupo de irlandeses que fueron conscriptos fueron llevados como tropas a la guerra de México y Estados Unidos en 1847-48, los primeros inmigrantes. Y un grupo de soldados irlandeses se dijeron, ¿por qué siendo nosotros católicos, que venían de la Irlanda católica, y estamos peleando con los protestantes contra un país católico que era México? Entonces decidieron desertar del ejército estadounidense y pasarse al lado mexicano. Este fue el famoso batallón de San Patricio, que cumplió una función en la guerra México-Estados Unidos. Por supuesto perdió la guerra junto con el ejército mexicano, y la mayoría de ellos fueron precisamente ahorcados en el convento de Churubusco porque habían desertado durante la guerra. Su comandante, John Riley, no desertó durante la guerra, sino había desertado antes, entonces por eso no lo mataron, y parece que murió en Veracruz mucho tiempo después. El cariño que hay entre México e Irlanda, la banda de gaitas del convento Churubusco, los nombres de irlandeses que luego encuentran en los cementerios mexicanos de la época de 1847, 48, 49, son miembros del batallón de San Patricio, que es una parte importante de la historia de México. Todo eso y mucho más de su influencia en Inglaterra, de su recuperación de la dignidad en todos los países donde los consideraban inferiores, de su trabajo durísimo en todas las colonias británicas, sobre todo en Australia, como digo. Hay una historia de unas chicas que fueron inmigrantes o inmigrantes irlandesas a Australia o inmigrantes irlandesas en Australia, pero fue un ejemplo, primero que nada, de la estupidez del dogmatismo económico, como lo es el Holodomor de Stalin o el gran salto adelante de Mao. La ortodoxia, la creencia religiosa en que lo que tú dices, como tú crees que va a funcionar, la economía va a funcionar, causa ese tipo de tragedias y de horrores. Pero tuvo una influencia en todo el mundo. Si ustedes ven hoy un grupo irlandés, y por ahí voy a terminar, si ustedes ven un grupo irlandés, tienen banjo. El banjo es un instrumento folclórico irlandés, llevado por los irlandeses que conocieron el banjo y que luego regresaron a fines del siglo XIX a su Irlanda natal. Muchos no pudieron regresar, pero muchos regresaron, y llevaron consigo, así como aquí a España, Asturias, traían
palmeras llevaron consigo el banjo y el banjo se asimiló al folclore irlandés. Todo eso provino de la hambruna de la patata, que me parece que es una de las grandes tragedias europeas, sobre todo por ser una tragedia evitable. Solo bastaba que se dejara de creer que los irlandeses eran malos, que el mercado era perfecto, que los irlandeses eran inferiores y que la divina providencia estaba mandando esta hambruna para reducir la población de Irlanda, pues se reproducían mucho. Ya sabes que a los grupos humanos a los que detesta siempre se reproducen demasiado rápido. Es decir, si no hubiera habido racismo, pasión religiosa y ortodoxia económica, hubiera sido evitable la hambruna de la patata. Se hubiera ahorrado 1 millón de muertos Irlanda. Y se hubiera ahorrado también un odio a los británicos que devendría en 1920 en la partición y luego devendría en la guerra de Irlanda, que vivimos de jóvenes muchos de nosotros, con el llamado Ejército Republicano Irlandés, que tomó el nombre del original Ejército Republicano Irlandés Independentista de 1921, ni existirían los enfrentamientos que hemos visto en los últimos días en Irlanda a causa de los problemas que hay al estarse violentando los acuerdos de Viernes Santo que terminaron con la guerra civil irlandesa hace algunos años, debido al capricho del Brexit de Johnson. Todo eso se remite a las creencias que causaron, que facilitaron la hambruna de la patata. ¿Y por qué digo que la causaron y la facilitaron? Porque en el resto de Europa también llegó la patata, la enfermedad de la patata. También se perdieron cosechas de patata, pero no hubo esas aterradoras hambrunas, quizás porque se manejó de manera diferente la pérdida de esas cosechas. Así es esto. Y hola, Cayetana Esteve, que está conmigo ahora de administradora, está administre y administre. Qué cosa más terrible, qué trabajo más duro debe ser ese. Ni yo quiero ser mi propio administrador y sin embargo me está ayudando a administrar Cayetana. Bueno, pues después de este rollo sobre la hambruna de la patata, vamos a pasar a ver qué me cuentan de chats. Vamos a hacer una ametralladora rápida. Por supuesto, no se olviden que estoy en Twitter. Si quieren tener mis broncas diarias en Twitter, ahí las tienen. Bueno, y me dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer esto por acá? ¿Cómo se las ha arreglado en España con las clases? Pues tenemos clases y no pasa nada. No está pasando nada. Pero a ver, por lo menos en la escuela a la que va mi hijo, tampoco estoy al tanto de absolutamente todo, pero en la escuela a la que va mi hijo se tiene muchísimo cuidado. Los grupos forman burbujas. Los niños no se quitan la mascarilla en todo el día. La burbuja se mantiene durante el recreo, por ejemplo. La ventilación se está haciendo, cosa que ahora están ya muy agradecidos porque empieza a hacer calor, pero hubo ventilación durante el invierno. Y los brotes han sido muy escasos en las escuelas españolas. Esto no quiere decir que no vaya a haber brotes en las escuelas de otro país, que no sabemos bien cómo funciona esto. Las copias extralógicas de los mecanismos, de las políticas respecto de la pandemia no deben ser asumidas como la forma de hacer las cosas. ¿Qué hizo Nueva Zelanda? Vamos a hacerlo nosotros también. No, mira, las condiciones de Nueva Zelanda son muy distintas, no tiene grandes ciudades, es un país isla, no tiene una oposición como la que desafortunadamente tenemos en España, donde están usando la pandemia para ganar votos todos los partidos de oposición, izquierda y derecha, etcétera. Entonces, si las condiciones de un país son radicalmente diferentes, las políticas van a funcionar de manera diferente. Ya sin contar con que su clima, su alimentación, sus propias raíces étnicas son diferentes. Sabemos que hay etnias que son más propensas a ciertas enfermedades, como es el caso de la anemia falciforme. Entonces, todavía no sabemos. Pero esto me permite entrar a otro punto que yo quería tocar desde el otro día, y que es esta exigencia que tenemos, rarísima, de que la ciencia lo sepa todo, pero ya. Y que los gobiernos, por supuesto, lo sepan, si posible, antes que la ciencia.
Entonces encuentra una de las críticas más irracionales en todo esto, a lo largo de la pandemia. ¿Por qué dijeron antes que mascarillas no y ahora mascarillas sí? Ya porque nos enteramos, adquirimos nueva información. ¿Por qué dijeron que esta vacuna primero sí para los mayores de 70 y ahora no? Porque adquirimos nueva información. ¿Por qué han cambiado tanto de opinión? Porque adquirimos nueva información. La gente cree que la ciencia es como la magia, es como lo que hacen los charlatanes. Tú vas con un charlatanazo, digamos con Josep Pamias, es un excelente ejemplo. Tú vas con Josep Pamias, ese que cuando se enferma él va corriendo al hospital, además tiene sanidad pública, porque lo suyo sí lo cobra, cuidado, él vende, pero la sanidad pública es donde él va a cuidarse de sus problemas. Entonces, vas con Pamias y le dices, oye, ¿cómo se cura la COVID-19? Y él te va a decir de inmediato una planta, la que se le ocurra a él, pero él ya lo sabe. Si tú le preguntas a un científico cómo se cura la COVID-19, dice, no tengo idea. Estamos tratando de averiguarlo, parece que hay unos medicamentos que ayudan un poco, pero no ayudan todo lo que queremos, y hay otros medicamentos que están en estudio y de momento no te puedo decir. Puede ser desesperante, pero joder, es honesto. Lo que hace la ciencia ante una situación así es honesto. Hemos averiguado más sobre esta pandemia en 1 año y 2 meses de lo que hemos averiguado, de lo que se averiguó sobre otras pandemias en años y años y años. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento acumulado de los últimos 400 años. Pero esto no quiere decir que haya una varita mágica mediante la cual la ciencia sepa cómo va a funcionar todo y entonces tenga las respuestas en el momento en que se las pides. Los adivinos y los charlatanes, los vendedores de humo, las videntes, nos han acostumbrado a las respuestas inmediatas y redondas. Son falsas, pero son inmediatas, son redondas. Y la ciencia estamos acostumbrados a ir encontrando cachitos de verdad, pero conforme va avanzando. Y hemos cometido un error. Y los medios están cometiendo ese error terriblemente con su sorpresa. ¡Ay, ahora se decidió hacer esto otro! Ahora los expertos recomiendan algo distinto. Pues es que, ¿qué? Esos expertos no valen para nada. Al contrario. Esos son los expertos que valen para algo. Esos son los expertos que van ajustando sus recomendaciones a las condiciones cambiantes y al conocimiento creciente que vamos adquiriendo respecto de la pandemia, de las vacunas, de las distintas sustancias que se han utilizado para tratar de atacarlas, etcétera, etcétera. Lo mismo, a mí me lo dicen constantemente, pero es que si ustedes son científicos, ¿por qué no saben cómo acabar con la contaminación? Pues ya no es fácil, es que mira, influyen un montón de cosas, es que no es magia. Y el pensamiento mágico nos ha invadido, nos tiene tan invadidos. No creo que esto sea reciente, creo que esto es de toda la historia humana. Estamos tan invadidos por el pensamiento mágico, tan poco acostumbrados a cuestionar y rechazar el pensamiento mágico, que lo queremos aplicar a la ciencia. Y esto me alarma muchísimo. Vamos a hacer unas cuantas más. ¿Cree que Rusia pueda anexarse a Ucrania después de las recientes acciones en la frontera? No. No creo, y menos ahora que va a recibir sanciones verdaderamente feroces por parte de Biden. Todo lo que hizo con Trump, ahora lo va a tener que pagar. Lo que hizo de ofrecer premios a quienes mataran soldados estadounidenses en Afganistán, el hackeo de las elecciones de 2016 y de 2020, el hackeo de otras instituciones, ha habido hackeos gubernamentales y hackeos a empresas privadas, que la inteligencia estadounidense dice ahora que son responsabilidad de la Unión Soviética. No, de la Unión Soviética, me acabo de regresar 30 años en el tiempo. No, de Rusia, de Vladimir Putin, del tío Vlad. Y a esto a Trump le parecía muy bien porque él era muy amigo de los rusos. Finalmente los rusos le habían ayudado a ser presidente y era su amiguito Putin. Por eso se reunía con él en secreto, ¿no? Le ordenaba a la traductora que destruyera sus notas. Si algún día esa traductora habla, a ver de qué nos vamos a enterar. Entonces, creo que con la nueva tensión entre Estados Unidos y Rusia no es fácil que se atreva a atacar Ucrania. ¿Usted cree que López Obrador está en sus cabales o sí está acuerdo? ¿Sabes qué es lo peor? Que está acuerdo. Es muy fácil atacar a la gente que hace cosas que nos parecen desagradables o incorrectas directamente,
o incluso delictivas, es decir, está loco o es malvado. Lo peor del asunto es que no es así. La mayoría de la gente que hace cosas aterradoras ni está loca ni es malvada. Yo siempre recuerdo el caso de Al Capone. Al Capone, cuando lo detuvieron, decía él, pero si yo soy una magnífica persona, yo ayudo. Los que quieren beber y no los dejan, yo ayudo a que beban. Además estoy generando muchísimo dinero, estoy generando empleos, que hay pocos empleos. Estamos en plena recesión en los Estados Unidos, el crack de la bolsa. He puesto cocinas para pobres donde les doy sopa y un trozo de pan, porque lo hizo Al Capone. Él se sentía un benefactor de la humanidad, solo que para hacerlo, bueno, tenía que a veces que matar gente y deshacerles la cabeza con un bat, pero eso era una cuestión de negocios, no era personal. Es muy raro que una persona se defina a sí misma como malvada. López Obrador tiene un problema. López Obrador tiene el problema de que está enamorado de sí mismo, cree que tiene todas las soluciones, le han dicho que tiene todas las soluciones, está rodeado de una secta de corifeos, de focas aplaudidoras, de cortesanos y palafreneros que no tienen ninguna vergüenza en decirle que es mejor que Jesucristo, se lo he oído a alguno, es como Jesucristo, que es científico, esto lo dijo, no, es que López Obrador es científico, ¿científico de dónde? Es el más inteligente. López Obrador no puede contagiarle la COVID a la 9, no le puede contagiar el coronavirus SARS-CoV-2 a la gente porque él es una fuerza del cambio. Esto lo dijo el tipo que está a cargo de la pandemia en México. Está rodeado de gente que le dice que es perfecto y ¿sabes qué? A cualquier persona a la que le pase esto, salvo que esté muy centrada y sea un Mandela, va a acabar creyendo que es perfecto. Y ese es el problema, que López Obrador además está convencido hace muchos años de que todo es un complot contra él. Cree que él es lo más importante. Cree que si se habla sobre la necesidad de que no se muera gente en México en la pandemia es porque quieren atacar a López Obrador. No es por la gente que se muere. Esa no le importa en realidad a nadie, a él tampoco. Sino que todo es contra él, que él es el eje de absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso es peligrosísimo. Pero no es que esté loco. Simple y sencillamente es un caudillo enloquecido, egocéntrico, narcisista, religioso, que cree que tiene todas las soluciones en la mano, porque las soluciones son lo que se le vaya ocurriendo cada mañana. Seguimos, a ver, ¿qué dice? Ya me han preguntado sobre la agricultura vertical, lo voy a repetir, pero es que mira, si me preguntas, entonces deberías estar en el streaming para que te conteste. Lo dije, la agricultura vertical es una de las grandes esperanzas. La agricultura sin tierra es la gran esperanza, no solo para tener cultivos más baratos, tener comida más barata, de mejor calidad, más productiva, sino para no seguir desmontando bosques y selvas para seguir plantando. ¿Qué es lo que está tratando de hacer México? México está volviendo a la milpa y la idea de la milpa, que en principio es buena, se plantan tres o cuatro plantas en el mismo lugar, utilizan la nutrición de manera diferente, frijol, maíz, etcétera, y eso, pues sí, es muy productivo durante un tiempo. Luego, precisamente, entre todos los cultivos se agotan la tierra y entonces la milpa se mueve a otro cacho donde hay que quitar los árboles para poner nuevamente tu milpa. Y la deforestación, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo en cuanto a la conservación del medio ambiente, pues la mejor forma de hacerlo es ya no tirar selva y de hecho recuperar la que se pueda, recuperar zonas que hoy son de cultivo que mañana pueden ser preciosos bosques donde corras con los venaditos y los conejitos, los conejitos, vamos a hablar con los conejitos y cosas así, pero para esto se necesita la tecnología, se necesita la biotecnología que muchos rechazan. Los que han aprovechado, dice Guillón Pradón, los que han aprovechado servicios públicos como educación y sanidad deberían quedar tributando en su país de origen y ser patriotas. Mira, yo no creo en el patriotismo. Yo creo en la solidaridad con la sociedad mía. Y mi sociedad puede ser tan amplia en muchos casos como todo el mundo. Creo que moralmente es lo correcto.
creo que lo moralmente es lo correcto, pero si no lo haces tampoco pasa nada, simplemente es inmoral. Pero yo no lo obligaría, no sé, no lo haría obligatorio porque implica afectar la libertad de movimiento, ¿no? Yo creo que la presión social ahí cumple más esa función. Cumple más la función de que la gente sienta responsabilidad hacia la sociedad que le dio educación, sanidad, seguridad, calles, iluminación, guarderías, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que es una cuestión moral. Finalmente, cuando hay flujos migratorios, se van compensando. Entonces, no creo que tampoco sea una cuestión de algo más que de señalarlos, como yo lo hice con los youtubers que se van a Andorra, y deben estarse aburriendo como la ostra en Andorra. Pues, no hay nada que hacer en Andorra. Pero, y no tengo nada contra Andorra, pues no hay nada que hacer. Los youtubers, yo creo que lo que están haciendo es inmoral, pero nada más, no creo que sea ilegal ni mucho menos. No sé de las elecciones de Ecuador y de Perú, no sé nada. Lo adelanto para los que me puedan preguntar después. ¿Qué opina de la educación en México en comparación con la española? ¿Cuál educación en México? La pública de los años 60, 70 era magnífica. Y probablemente en aquel momento mucho mejor que la española, que era la educación pública de Franco. Era la educación pública que exaltaba los valores más brutales de la dictadura. La de hoy no sé cómo esté. La que yo dejé en 1999 estaba en un declive grave. Estaba en un declive grave, no porque los profesores sean malos, ¿no? Son a veces limitados porque es la realidad en la que viven. Pues porque no se invierte en educación, no hay recursos para educación. Y cuando hay recursos para educación, no hay recursos para seguir educando. Se le quita importancia a la necesidad de la educación, que cuando yo era niño, no, la educación se consideraba como el gran motor de la movilidad social. Pero para que haya movilidad social tienes que tener una economía generadora de crecimiento y de empleo. Si estás diciendo que el crecimiento no importa, entonces la economía no tiene que crecer, entonces no tienes a dónde llevar a la gente que se educó. Por lo tanto, la educación tiene poca importancia. Entre eso y el triunfo de la delincuencia y la idea de que ser narcotraficante pues es lo mejor que puedes hacer en vez de ser ingeniero o enfermera o algo así, creo que afecta a la educación, pero no sé cómo está. No sé cómo está. Bueno, sí, no, Cayetano está aclarando que no va a moderar. ¿Quién me va a moderar a mí, por favor? No, Michael, ya eso ya lo contesté varias veces, ¿eh? ¿Cuál es el producto que contiene esos químicos de mi camiseta? Todo esto, mira, aquí tenemos cobre, cadmio, titanio, selenio, cromo, arsénico. Es el cuerpo humano. Este es más o menos la media de los ingredientes que tiene el cuerpo humano y tenemos todos esos ingredientes, todos los necesitamos. Estamos hechos de química, solo que mejor organizada que los elementos elementales, por así decirlo, los elementos en estado puro de la tabla periódica. No sabía que se había aprobado en México una ley de datos biométricos. Sé que México no ha tenido dinero para comprar vacunas, no ha tenido dinero para comprar medicamentos para la quimioterapia pediátrica. Sé que no ha tenido dinero para las escuelas, para mejorar la educación, ¿no? Sé que no ha tenido dinero para las guarderías que necesitan las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, las madres solteras de México, son una enorme cantidad de gente. Es una cifra espectacular. También sé que no ha habido dinero para los hogares de refugio de las mujeres maltratadas, de las mujeres víctimas de la violencia de género, y se cerraron tanto las guarderías y las estancias infantiles como las casas de acogida de mujeres golpeadas, violentamente brutalizadas. Pero hay dinero para comprar material de espionaje,
para la telefonía móvil o telefonía celular en México. Además, esto no lo hizo la malvada derecha complotada contra López Obrador, que son los conservadores de ayer, que les han dejado de dar dinero del gobierno y por eso lloran, que es más o menos la humilía que repiten constantemente el entorno de López Obrador, ¿no? Esta es una investigación del periódico El País que revela que se ha gastado millones y millones de dólares en equipo para vigilar a la gente. Y esto unido a las afirmaciones de Rafael Barajas, el Fisgón, una especie de dibujante que ahora es líder político y ideólogo. Era un hombre de izquierda antes, pero bueno, se le quitó. De que de lo que se trata es de mantener el poder a toda costa, aunque tengan que tener como candidatos a personajes de la ultraderecha, a personajes del fanatismo religioso, a personajes absolutamente despreciables con un historial terrible que en cualquier otro país decente probablemente les implicaría la cárcel, pero que el partido de gobierno, el partido del régimen, decide elegir entre esas personas a sus candidatos porque pueden ganar en lugares donde pues, la gente es más conservadora. Más conservador que a sus candidatos es difícil de decir. Entonces, bueno, pues es evidente que el proyecto es conservar el poder a como de lugar de aquí a la eternidad. Y si esto lo logró el PRI en un siglo y este es el siglo de Morena, lo único que me preocupa es que empecemos a mirar hacia atrás al terrible siglo del PRI y digamos, mira, eran los viejos y buenos tiempos. He oído hablar del término iliberalismo, sí, pero no lo entiendo. A ver. ¿Hay alguien dio dislike? Ay, muchas gracias. Ya llegó. Se llega tarde. Hoy llegó tarde. A ver, qué bueno. Bueno, estamos en 42 minutos apenas. Qué bien, tenemos mucho tiempo para muchas tonterías. Ya extrañaba, sí, claro, dice Carlos Espíndola que ya extrañábamos al del dislike. Por supuesto. ¿Qué cree usted sobre la abolición de la policía y el sistema penitenciario? Te voy a contar una historia. Y esta historia la cuenta Steven Pinker, porque él de chico era anarquista. A ver, el anarquismo suena muy bien. Cuando tienes 14, 15 años, dices, sin gobierno, nos ponemos de acuerdo todos somos buenas personas, nos robamos y no tenemos autoridad y señores que te den con un palo. Suena divino. Por eso las personas que no maduran cuando son mayores, si son de izquierda se vuelven anarquistas de izquierda y si son de derecha pues se vuelven anarcocapitalistas. Pues más o menos la misma idea. Y Steven Pinker contaba que Steven Pinker debe tener mi edad, él era anarquista militante, cuando en Canadá, de donde es él, hubo una huelga de la policía. La huelga de la policía empezó en la mañana y a mediodía ya había saqueos. Y esto te da la idea de que, mira, el anarquismo funciona muy bien y la falta de policía funciona muy bien si todos siguen las reglas. Yo creo que la mayoría de los seres humanos son buenos, la mayoría de los seres humanos infringen reglas menores, se pasan un semáforo en rojo, estacionan donde no deben, aparcan donde no deben, pero no son malévolos, no son gente capaz de hacerle daño horrible a otras personas nada más que por hobby. Pero en este esquema basta que uno rompa las reglas y todo se cae como un castillo de naipes. Es decir, si tú haces una sociedad anarquista como la que soñaban los anarquistas, y voy con Bakunin, que me cae bien, además tiene ideas muy, muy interesantes y frases bien sonoras, muy bonitas para el meme. Bakunin hacía memes cuando no había memes todavía. La idea de que no haya gobierno suena tan bien. Y es la misma idea del comunismo. Finalmente, Marx decía que bueno, la temporada de la dictadura del proletariado y del Estado represor, de partido único y todo esto, pues era una especie de interludio para que la sociedad se deshiciera de las malevolencias de los burgueses y ya todos como hermanitos íbamos a ir a un Estado comunista que sería un Estado anárquico.
Sería un Estado en el que no es necesario ni el Estado, ni el dinero, ni la autoridad, ni la policía, ni el ejército, ni cosas por el estilo. Y todo eso suena muy bien, pero basta que uno rompa las reglas. Basta que uno robe, basta que uno le rompa la cabeza al vecino, basta que uno viole, basta que uno abuse de la colectividad para que sea necesaria la coerción. Y la coerción no es forzosamente darle con un palo en la cabeza a la gente. Nos ponemos de acuerdo en darnos ciertas reglas. En la comunidad de vecinos, en el condominio, nos reunimos con nuestros vecinos y decimos, oye, vamos a poner un letrero en la puerta que diga prohibido fumar porque se nos está poniendo a fumar la gente del café de junto. Sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a ver si no se enoja el del café, bueno, vamos a hablar con el del café. Finalmente, las reglas que nos imponemos como sociedad son una forma de coerción, pero es una forma también de lubricante social, son una forma de garantizar los derechos de todos ante cualquiera que quiera violentar los derechos de alguno. Eso es lo que hace que la anarquía y el Estado sin policía y sin prisiones se vuelva imposible. Tienes a un sujeto como Jeffrey Dahmer, un psicópata que le da igual a la gente, que mata a 17 chavales sin ningún sentimiento de remordimiento. Los tiene sus cabezas en neveras y sus cuerpos en bidones. Y es una cosa que es aversiva para cualquier persona normal. Y esta historia, como la de cualquier asesino en serie que te puedas encontrar. ¿Qué haces con él? Si lo tienes en libertad, va a volverlo a hacer. Y te lo dicen los sociópatas. Si a mí me sueltan, lo vuelvo a hacer. Y algunos de ellos, cuando lo sueltan, ¿qué hacen? Lo vuelven a hacer. Vuelven a cometer crímenes, delitos aterradores, donde personas inocentes sufren enormemente, porque cada una de las víctimas de un asesino en serie tiene nombre, tiene familia, tiene historia y tiene sueños que se hicieron humo en medio de dolores, sufrimientos y temores y terrores inimaginables para cualquiera de nosotros. ¿Qué haces con una persona así? Algunos dicen matarlo. Yo creo que la pena de muerte no es razonable porque un Estado, una sociedad no puede rebajarse al nivel de sus peores integrantes, matar a otros. Y entonces lo que hace es meterlo en un lugar donde no haga daño, que es una prisión. Y para que no haga daño necesitas 2 personas que lo cuiden y lo vigilen para que no, o 3 en turnos, para que no haga alguna barbaridad y no se escape y no siga haciendo sufrir a inocentes. Porque la policía no es solo represión, es la protección de los inocentes. Las prisiones no son lugares de castigo, deberían ser lugares solamente de reforma, de reintegración a la sociedad, pero también son lugares en los que se guarda a gente protegiendo a sus posibles víctimas. Y por todo eso, la idea del anarquismo, que suena tan bonita cuando no tienes idea, deja de sonar bonita cuando empiezas a analizar el mundo real. Así que, Eduardo Ferreira, no creo en la abolición de la policía, no creo en la abolición del sistema penitenciario. Creo que en la medida en que tengamos mejor policía, que tengamos un sistema penitenciario más razonable, manejado científicamente, donde se pueda reintegrar a la gente, a la que se puede reintegrar utilizando métodos de psicología, de educación, etcétera, etcétera, bien basados en la evidencia y no en caprichos. Y los que no son reformables, pues que se queden guardados, tampoco causarles sufrimientos aterradores, porque se queden guardados para el resto de su vida. Creo que se tiene mucho que hacer en todo el mundo. No hay policía perfecta, no hay sistema penitenciario perfecto, y creo que se puede cambiar, pero no creo que sea su abolición. Esta idea de defund the police que salió de Estados Unidos y de pronto todo el mundo lo copia, porque aquí se copia todo lo que sale de Estados Unidos, es problemática. AMLO no es una persona de izquierda. ¿Consideras que la gente que vota por él y su partido sí son de izquierda? Muchos sí. Muchos han votado por Andrés Manuel López Obrador pensando que era un hombre de izquierda, pensando que primero que iba a cumplir sus promesas. Segundo, que iba a actuar de acuerdo a los ideales que, si bien él no ha verbalizado, es muy vago él siempre, los ideales de la gente que estaba a su alrededor. El Fisgón, por ejemplo, o Pedro Miguel, o Helguera, o Elena Poniatowska. Todo el universo que está a su alrededor y que ha tenido un discurso de izquierda. Creo que mucha gente lo esperaba, creo que mucha gente lo sigue esperando y no se resigna a la idea de que lo que tiene es un tirano banderas.
Eh, Laboratorio Vivotecnia, no sé cuál es el laboratorio Vivotecnia. Por terminar con lo de López Obrador, ya que me están preguntando, Nahuel Matías Merilli, ¿cree entonces que la percepción de que López Obrador es de izquierdas acabe trayendo al gobierno mexicano a otro Bolsonaro o a otro Trump? Sí, ya lo tenemos. Lo que tenemos es un Bolsonaro o un Trump. El populismo de López Obrador, lo más parecido que tiene es el populismo de Donald Trump, el populismo de Bolsonaro. El de Trump más además por el narcisismo tan absolutamente brutal que exhibió Donald Trump. Y porque Donald Trump ha hecho todo lo posible por convertir al Partido Republicano en el partido de Donald Trump. Y todavía no estamos seguros de que no le salga. Hay un debate en este momento dentro del Partido Republicano si va a ser o no el partido de Donald Trump, si no va a ser o no su candidato en 2024. Pero esa idea de que él es el centro de todo, que Donald Trump era tan aterradora, es exactamente la de López Obrador. Su idea de que lo que se le vaya ocurriendo es bueno, como Donald Trump decía, oye, pues si los desinfectantes matan a los bichos, ¿por qué no nos inyectamos desinfectante? ¿No? La doctora Briggs nada más se miraba a las puntas de los dedos de los pies diciendo, trágame tierra, que lo ha contado, lo aterrador que era tener reuniones de Trump, ella como médico especializado en virus, con un chiflado como Trump. ¿Crees que sería distinto la reunión de los mejores virólogos mexicanos con López Obrador? Se le ocurre que no hay que usar mascarilla y punto. No, yo creo que ya tenemos un Trump o un Bolsonaro. Lo que podemos tener es algo peor. Vamos a tener es otro populista de derecha, modelo Fujimori, modelo, no sé, es que se me ocurre Víctor Orbán y se me ocurre Lukashenko y se me ocurre Gurbanguly, algo que es el tirano, otro tirano de los antiguos países soviéticos. Y ahora se me olvida hasta el nombre de qué país es tirano Gurbanguly Berdimuhamedov o algo por el estilo. Bueno, ya... a ver, no voy a entrar en eso ahora. Lo hacemos para otro día. Lo hacemos para otro día. Pero voy a hacer algunas cuestiones que me dejaron en el correo electrónico. Pedí que habláramos en el correo, que me propusieran cosas, ya que no tengo provocación, tengo tanta gente tan enojada. Bueno, María Eulalia Díaz Acosta me preguntó qué ha sucedido en realidad en Vallecas. La información es muy controversial. No es tan controversial, quizás no estás en España y por eso no sabes lo que ocurrió en Vallecas. Mira, Vallecas es un gran barrio, es uno de los grandes barrios de España y probablemente uno de los más grandes de Europa, de gente trabajadora. Es el clásico barrio obrero, es un barrio que tiene una gran cantidad de inmigración, es un barrio que tiene carencias sociales, económicas fuertes, pero que es orgullosamente un barrio obrero. El partido de ultraderecha, hijo de Steve Bannon, Vox, aquí en España, decidió iniciar su campaña para las elecciones en Madrid, que son dentro de 2 meses, en Vallecas. Algunos lo interpretaron como un intento de erigirse como un partido de derecha de los trabajadores, como un partido de derecha de los marginados, como fue el Partido Republicano y el triunfo de Donald Trump. Y como lo son algunos partidos de ultraderecha en Europa que tienen cierta penetración entre grupos que, como he dicho en el pasado, siento que la socialdemocracia un poco ha abandonado y por lo tanto buscan respuestas en grupos de ultraderecha que les dicen todo lo que quieren oír, porque son igualmente populistas. Entonces Vox hizo un mitin, dijo que iban a ir 70 personas, llegaron como 1000, pero la gran mayoría de los cuales eran gente que estaba protestando por el mitin de Vox. Es decir, no querían que Vox hiciera su mitin allí. Desde un punto de vista meramente democrático no está bien, no es correcto eso. Es decir, Vox tiene derecho a hacer sus mitines donde le dé la gana, es un partido democrático, mientras no sean ilegalizados por alguna causa razonable y clara, pues es un partido que tiene derecho a hacer sus mitines
como yo tengo derecho quizás a silbarles. El chiste es que lo que llaman la extrema izquierda, que es una abigarrada colección de gente de lo más extraña del mundo, de lo más diversa, además de lo más enfrentados entre ellos, proetarras, anarquistas, grupos de marxistas diminutos como el Partido Comunista de los Trabajadores de España y sus juventudes, los colectivos de juventudes comunistas, los CJC, que estaban muy presentes en esta cuestión, se llamaron a la protesta porque no querían al fascismo en su barrio, cual por otro lado tiene su legitimidad, pero el barrio tendría que ser democrático y decir, mira, es más fácil, hay que destruirlos en el discurso y no a palos. Es mi teoría. Bueno, el caso es que Vox, si lo hizo como provocación, que es lo más probable, no creo que crean que puedan echar raíces en barrios obreros en España, lo dudo muchísimo. Siguen siendo un partido de la derecha de élite, de la derecha franquista, aristocrática, premoderna. Si lo hicieron como provocación les funcionó muy bien, no los dejaban hablar. El líder de Vox se fue a enfrentarse con los manifestantes, rompió el cerco policial, los manifestantes decidieron que esto se resolvía a palos y hubo un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes de izquierda, mientras la derecha ni siquiera metió las manos. O sea, nadie de los de Vox estuvo en la reyerta, en la bronca. La bronca fue entre la policía y los manifestantes, porque la policía tenía que garantizar que se llevara a cabo un acto político que había sido autorizado por la delegación de gobierno. Entonces, resulta que además aquí el malo siempre es el gobierno. Entonces resultó que ante la provocación de los malvados, de gente de Vallecas que no lo dejaba hacer su mitín, el líder de Vox pidió la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska. Y dada la represión policial, los grupos como el Partido Comunista de los Trabajadores de España pidieron la dimisión de Grande Marlaska. Al final están de acuerdo, lo que prefieren es pegarle al gobierno, y especialmente cuando tratándose de un gobierno socialista que la extrema izquierda odia y que la extrema derecha odia igualmente. Pero al mismo tiempo, cuando dicen nosotros fuimos objeto de violencia, nosotros no cometimos la violencia, el Partido Comunista de los Trabajadores de España decía, pero también decían 2 días antes, con votos no se detiene a la reacción. Bueno, si no lo detienes con votos, ¿con qué se te ocurre detenerlo? No me imagino que con cantos y danzas regionales, por lo tanto lo que estás haciendo es decir veladamente que hay que agarrarse a palos con ellos. Es muy alarmante esto, evidentemente, porque se está jugando precisamente el partido que quiere la ultraderecha y que es peligrosa porque tiene un frente unificado a nivel mundial alrededor de la figura de Steve Bannon y de las ideas, si así podemos llamarles, de Steve Bannon, del nacionalismo blanco, ante una izquierda que es tan antisistema que acaba jugando el juego de la derecha. Esto a mí me alucina siempre, ¿no? Conozco gente del Partido Comunista de los Trabajadores de España que cobra las ayudas del PSOE y luego va a las manifestaciones contra el PSOE, contra los propios programas sociales del PSOE que consideran que son inadecuados, insuficientes y finalmente una forma de someter a la gente, ¿no? Pero los tiran la mano. Entonces es muy raro, es muy incoherente y es muy de las contradicciones que tiene la izquierda profunda, como las contradicciones que tiene la derecha profunda, pero creo que es muy, muy peligroso lo que ha pasado. Y bueno, a ver cómo se desarrolla la votación. Por supuesto, si ustedes me preguntan, desafortunadamente en un barrio obrero como Vallecas vota más gente a Vox de la que vota el Partido Comunista de los Trabajadores de España, y esto debería llamarnos la atención. Vamos a hacer un pequeño corte como solemos hacer a estas horas, todos los jueves, y regresamos.
Bueno, estamos de regreso en nuestro streaming y hay un montón de preguntas y muchas de ellas no las voy a poder responder, me van a perdonar, por favor, eso espero que me perdonen, pero hay algunas cosas que sí quería tocar. Me preguntan varias personas sobre periodistas, periódicos que difunden teorías de la conspiración. Me dice alguien que en Argentina me parece que se han estado difundiendo a los Médicos por la Verdad, que es el grupo que organizó Andreas Kalker para vender el dióxido de cloro. Su negocio es vender el dióxido de cloro. Antes vendía motores que funcionaban con agua. Sabemos que es un estafador. Perdón. Pero, ¿qué pasa con la difusión? Miren, yo no sé si debería ser penalizado. Creo que de alguna manera sí. Existe algo que se llama la publicidad engañosa. Tú puedes prometer una cosa absolutamente delirante y si lo haces en los medios de comunicación puede ser objeto de persecución por el delito o la falta de la publicidad engañosa, de decirle a la gente que le vas a dar cosas que no le puedes dar, o que tu producto tiene ciertas características que no tiene, o que tu servicio va a ser de tal forma y no lo es, etc. Obviamente hay muchas formas de escabullir la publicidad engañosa, pero lo tenemos. El problema del periodismo es que debe ser autorregulado, porque la regulación gubernamental del gobierno, la regulación gubernamental de los medios de comunicación, generalmente tiene por objeto que se promueva que los medios de comunicación den la versión oficial del gobierno y no actúen con honestidad e independencia. Creo que puede haber, creo que pueden y deben instaurarse organismos independientes, ciudadanos, de vigilancia de los medios de comunicación, no afectando la libre expresión, que es el gran peligro siempre, pero sí supervisando su falta de respeto a los hechos fácticos, la mentira, el engaño. He dicho en muchísimas ocasiones que la mentira, el engaño, el timo, la embuste, la estafa no están protegidos por la libre expresión, que divulgar secretos de personas, empresas o países no está protegido por la libre expresión, que exhibir la intimidad de las personas no está protegido por la libre expresión. En este caso lo que pasa es que los medios solamente le dan voz a los negacionistas y a los chiflados. Acaba de pasar y va a volver a pasar. El domingo pasado un personaje nefasto de la televisión española, que es Jordi Évole, que antes era comediante, él se llamaba El Follonero, y su gag, su chiste, era salir a la calle con cámaras y micrófonos y humillar a la gente. Él humillaba a la gente, sus jefes se reían muchísimo y él cobraba. Pero un día decidieron que era periodista. Parece que estudió comunicación o algo así, pero periodista no es. Periodismo es otra cosa, es un oficio que requiere ciertas cosas para las que no basta haber estudiado comunicación o periodismo, por cierto. Y entonces el personaje ha sido conocido porque te hace una entrevista de 2 horas y saca de ahí 5 minutos que le convienen para acomodar las cosas a su gusto. Es decir, él tiene una conclusión de qué va a decidirse, cuál va a ser tiene la conclusión del programa de televisión que va a hacer, y luego entrevista a gente y saca de las entrevistas y selecciona a quien entrevista, selecciona sus preguntas, hace grandes actividades de horas y horas para ir entresacando aquello que va a llevar finalmente a la conclusión que él había decidido. Esto es lo más deshonesto que puedes hacer en periodismo, evidentemente. Cuando tienes la conclusión antes de la investigación y del reportaje, pues mira, hijo mío, no es necesario que la hagas. Es el mismo problema que pasa con los documentales. Esos documentales que ya saben a qué van a llegar y por lo tanto seleccionan, hacen lo que se llama el cherry picking, la selección de las cerezas más buenas que le vienen a conveniencia y abandonan toda la información, ocultan finalmente toda la información que no les resulta conveniente para la conclusión a la que querían llegar. Por esto era conocido Jordi Évole hace mucho tiempo, pero en medio de la pandemia, en medio de la lucha por la vacuna, en medio del lío con las vacunas, porque los medios de comunicación han manejado enormemente mal las suspensiones temporales de la vacunación ante ciertos efectos que parece que podrían estar relacionados con las vacunas, pero ni siquiera lo sabemos.
Los medios no han sabido explicar cuáles son los mecanismos de precaución que tiene la medicina y la ciencia para evitar problemas y han presentado todo como una atrocidad que está aterrorizando a la gente e impidiendo que se vacune. Eso ya lo están haciendo mal los medios de comunicación. Están haciendo muy mal. Y no solo en España, en todo el mundo, pero en España, vamos, los titulares que ve uno son verdaderamente aterradores. Luego no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia, eso es lo peor. El titular es el clickbait. El sábado pasado, ¿qué se le ocurre a Jordi Evo? Le dice, mira, vamos a ayudar a cumplir con la responsabilidad como comunicadores sociales de promover la razón, la serenidad, la buena información para la gente respecto de la pandemia y las vacunas, y vamos a cumplir con la labor informativa que se supone que exige el que yo me ponga en mi título periodista. Entonces lo que vamos a hacer para ello es entrevistar al más chiflado de todos los negacionistas, al más enloquecido antivacunas, al más delirante de todos, a un sujeto que ha sido problemático desde el momento en que abrió la boca por primera vez respecto de esto, Miguel Bosé, que es famoso. A ver, Jordi, no. ¿Qué coño estás haciendo, Jordi? Darle voz a alguien que sabes lo que piensa. No te va a sorprender diciéndote, yo creo que Bill Gates es el que nos va a controlar con sus chips que nos está metiendo en las vacunas. No te va a sorprender, ya lo dijo, ya lo ha dicho. No te va a sorprender diciéndote que la pandemia no existe y que no hay que usar mascarillas. No te va a sorprender diciéndote que están engañando a la gente con un virus que no existe, porque ya lo dijo. Lo que vas a hacer es tomar todo eso y ponerlo en un horario de máxima audiencia con todo el apoyo de tu empresa, con todo el apoyo de tus jefes, empezando por Antón Ferreras, para promover, a lo mejor no es lo que quieres hacer, pero lo que vas a conseguir, y esto lo sabes, es promover esa chifladura y aterrorizar más a la población y hacer más difícil el proceso de vacunación y por lo tanto hacer más difícil la salida de la pandemia en España. ¿Esto sería punible? No lo sé, para mí por lo menos me gustaría que el público le diera la espalda. Porque lo que pasó el domingo pasado fue que tuvo un éxito de rating, claro, era Miguel Bosé. Mucha gente lo va a ver porque es Miguel Bosé, porque es el hijo de quien es y porque es un sujeto que es un cantante y una persona muy querida en España. La gente no lo va a ver porque sea un negacionista, pero el mensaje que va a recibir es el mensaje negacionista. Además, Miguel Bosé hace mucho tiempo que no habla, entonces no tiene una entrevista larga, ha tenido una serie de problemas personales, de esos problemas personales que salen, se lanzan a la situación pública con su pareja, no sé si era su marido o su chico, se separó de su pareja, tiene problemas con la custodia de los niños, tiene unos niños por gestación subrogada, donde entran los problemas de la gestación subrogada, que es un debate gordo en España. Entonces, si tú entrevistas a Miguel Bosé, la gente va a ver, por supuesto que va a ver la entrevista con Miguel Bosé. Y el mensaje que les vas a dar es el mensaje de que la pandemia no existe, que el virus no existe, que si se ponen la vacuna van a ser controlados por Bill Gates a través de unos microchips con la tecnología 5G o algo por el estilo, alguna locura de este tipo que hace que las personas, sobre todo las personas mayores, las personas muy mayores que más necesitan la vacuna, vayan a decidir que no se vacunan. Estamos teniendo problemas en los centros de vacunación. Convocas a 4,000 personas y llegan 2,000. Porque a la gente le está llegando el mensaje antivacunas, el mensaje negacionista, el mensaje del pánico, que están aprovechando para monetizarlo los medios de comunicación. ¿Debería ser penado esto? No lo sé. Insisto, yo solo querría que el público les diera la espalda y los denunciara como lo que son. Vendedores de miedo a tanto el kilo. Gente que se beneficia de la desinformación antes que de la información. Gente que deslegitima, pervierte, malversa el nombre del periodismo, el oficio del periodismo, para convertirlo en un negocio de muy, muy baja estofa. Y ya dije lo que tenía que decir sobre eso y se van a enojar conmigo, verdad. Se van a enojar conmigo. Les dije que de Perú y Ecuador no sé nada y sigo sin saber nada.
No sé tampoco nada de medicina. Tú también, me preguntan, esto es de música, rápido. Tú también escuchas a Violeta Parra, a Mercedes Sosa o a Sass. A Violeta Parra, mucho. La escuché, ahora no. Mercedes Sosa me sigue pareciendo una voz absolutamente impresionante, una de las mejores contraltos de la música popular de toda la historia. La negra Mercedes, que alguna vez estuve, vamos, en los alrededores de ella, cuando venía a México, lógicamente yo estaba en la onda de la música folclórica y canto nuevo. Y Sass me gusta, pero no me gusta tanto. Me gustaron un par de cosas de ella, pero tampoco es un tipo de jazz que me atraiga demasiado, pero considero que tiene una voz absolutamente privilegiada, Sass, sin duda alguna. Sass con Z, sí, Sass, efectivamente. Bueno, mucha gente, es que hay preguntas que simplemente no puedo contestar porque son para tratado de sociopolítica en 42 tomos, ¿no? Me invitas a que deje de usar el término neoliberal. Entonces, ¿qué les llamamos? Los imbéciles del mercadito, por ejemplo. Neoliberal tiene una definición. Lea Ha-Joon Chang, 23 cosas que no te contaron acerca del capitalismo. Él define claramente qué es el neoliberalismo. No lo voy a dejar de usar porque existe, porque es algo real. No es como el marxismo cultural, que es una teoría de la conspiración. El neoliberalismo no es una teoría de la conspiración, es una visión de la economía clarísima. Lo que pasa es que son increíbles los liberales, se llaman liberales. No tienen ningún empacho en matar gente de hambre, pero les parece muy mal que usen palabras que a ellos no les gustan. Así, ¿no? Son como las alitas de mariposa de las universidades estadounidenses, pero desde la derecha. Bueno, me preguntan algo que tiene que ver con esto y vamos a ponerlo en pantalla. Uy, no. En realidad me preguntan sobre esto. Este es Ralph. Y me pregunta Edgar Kashmir, que esta semana se viralizó el video de un conejo mostrando experimentos que ciertas empresas hacen en animales, sobre todo las cosméticas, salvo por las empresas farmacéuticas donde los ensayos clínicos requieren pruebas en animales. ¿Realmente las empresas llevan a cabo experimentos crueles en animales o es otra de las falacias de los animalistas? Adivina. Este es Ralph, este es el personaje de un corto en el cual se acusa a la industria farmacéutica no solo de probar productos en animales, cosa que se ha hecho, sino de hacerlo de la manera más brutal posible, al mismo animal someterlo a 5 o 6 operaciones de lo más aterradoras, de lo más dolorosas, de lo más incómodas, de lo más brutales, una y otra vez hasta que el pobre animal está destrozado. Es demagogia. Vamos a cambiar de Ralph primero, porque este Ralph no me gusta. Prefiero en todo caso a este Ralph. Y este es Ralph. También se llama Ralph. Es un conejo que se llama Ralph. Es el conejo más grande del mundo. Como podrán ver, es un conejazo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a contar la historia. En 1933, más de 12 mujeres, pero al menos 12 mujeres, en Estados Unidos quedaron ciegas y una murió por utilizar un delineador de ojos. Un delineador de ojos, la máscara que se usa en las pestañas. Se llamaba Lash Lure y contenía fenilenodiamina, debe ser una sustancia química que no había sido probada. No había ninguna regulación, no había ninguna normativa para esto, entonces la gente podía vender lo que quería. Historias de horror del libre mercado, parte 3, y pues se provocaban pústulas, úlceras en la cara, en los párpados, en los ojos, y finalmente pues, algunas quedaron ciegas y alguna murió. Entonces se decidió que había que demostrar la seguridad de los productos que se le vendían a la gente, y en Estados Unidos se expidió una ley, la ley respectiva, y esas leyes se empezaron a expedir en todo el mundo. Es decir, hay que evitar venderle a la gente cosas que la maten, la dejen ciega o la dejen tullida, ¿no? Es una buena idea. Y esto llevó, evidentemente, a que todos los cosméticos, todos los productos de uso personal,
no solo los cosméticos, porque cuando se habla de cosméticos además siempre piensas en maquillaje, lápiz labial, uy, qué frivolidad matar un conejito porque el lápiz labial no le cause una alergia mortal a una mujer, eso le pasa porque le gusta, se pinta porque es inmoral, que es más o menos lo que hay detrás de esto. O sea, la acusación de que el uso del maquillaje es frívolo finalmente tiene este deje moralista de por lo menos a la derecha de lejecitos, ¿no? Durante muchos años la única forma de probar la seguridad de los productos fue con animales. Simple y sencillamente. No había otra forma de hacerlo. Y al paso del tiempo, pues, se desarrollaron otras opciones mejores o igual de buenas, más baratas y que no lastimaban a los animales. Eso es bueno, y no se logró por la presión de los animalistas, se logró por el desarrollo normal de la moral de toda la gente. ¿Cuál es el problema de los animalistas y cuál es el problema del Ralph, del corto aterrador? Pobrecito conejito blanco con su ojito, está ciego del ojo derecho y luego lo dejan ciego del izquierdo y no oye en el ojo derecho y además tiene casi un cáncer provocado en la espalda que le duele solo cuando respira. Es decir, es de un recurso a la lágrima fácil, a la emoción, que a mí me da muchísimo asco. No porque no sea noble el objetivo. El objetivo es noble y lo comparto, por supuesto. No quiero crueldad hacia los animales. Pero la forma de manipulación emocional en estos tiempos de populismo y de polarización me parece aterradora, me parece vergonzosa, me parece triste. Porque nada es como lo pintan allí. Evidentemente, en los últimos 50 años se han desarrollado muchísimos mecanismos para evitar la crueldad contra los animales, el sufrimiento de los animales en los laboratorios, sean de cosméticos o sean médicos. Finalmente es lo que la gente se va a poner encima y tiene que tener la máxima seguridad posible. Pero para hacer esos experimentos, para hacer esos estudios, se requiere cada vez más presentarse ante un comité ético y decir, mira, quiero hacer este estudio. ¿Qué quieres hacer? Cerrar por la mitad a 500 ratas porque me gusta ver ratas partidas por la mitad. No. Se tienen que seguir pautas éticas que tienen como objetivo que se use la menor cantidad de animales posibles, que esos animales se les tenga en la experimentación el menor tiempo posible, que se les haga el menor daño posible y que sufran las menores incomodidades posibles. No te digo ya que sufran horrores irreparables, que sufran las menores incomodidades posibles. La gente que hace este tipo de documentales, este tipo de piezas de propaganda, no sabe cómo funciona esto. Finalmente lo ha hecho la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos, que ha mentido a lo largo de toda su historia por una buena causa. Pero ¿realmente es buena una causa si tienes que mentir por ella? ¿O realmente es bueno mentir por una causa que es buena? ¿O se podrían obtener buenos resultados sin necesidad de mentir y de pintar a toda la gente que no está de acuerdo contigo, que hace ciertas cosas, como malvados o como tontos? Como gente sin sentimientos, gente que o desea causarle daño a los animales o le da igual el daño o el sufrimiento que tengan los animales. Esta gente no ha conocido a nadie que trabaje en un laboratorio, que trabaje en un bioterio, que tenga relación con los animales. Es muy raro el científico que es absolutamente insensible al dolor de sus sujetos experimentales. Pero para ese sujeto raro, que es insensible al dolor de sus sujetos experimentales, está un comité ético detrás que le dice, no, es que esto no lo puedes hacer. Si hay opciones, no lo puedes hacer. Y desde 1980 hay muchísimas opciones que incluyen el uso de tejidos cultivados in vitro, el uso de órganos ahora impresos en 3D, cada vez se utilizan más, el uso de voluntarios humanos que, con ciertas sustancias que, tenga cierta idea de que no les van a causar un daño irreparable, etc.
Desde 2013 en la Unión Europea está prohibida las pruebas con animales de cosméticos. 2013. O sea, quienes creen que están defendiendo a los animalitos europeos de los malvados laboratorios cosméticos, hoy en día viralizando el cuento del conejito Ralph, ni siquiera saben que hace 8 años que no se puede hacer eso en la Unión Europea. No se puede hacer. Pero hay otra cosa que es aún mucho más hipócrita y que me preocupa porque es hipocresía finalmente. Muchos están hoy poniendo en las etiquetas de sus productos sin crueldad animal, libre de crueldad animal. Este producto nunca ha sido probado en animales. Y no es cierto. Es decir, perdón. Es que Siri me habla. Le gusta participar en el streaming. No hay muchas sustancias nuevas en shampoos, en detergentes, en pantallas solares. Pantallas solares es donde más, por cierto, y es donde todavía se hacen estudios en animales, pero en lápiz labiales, en cosméticos, maquillajes, sombra de ojos, blush, lo que se use, laca para el pelo, gel de baño. No hay muchos productos nuevos. Es decir, todas las sustancias que se usan hoy fueron probadas en animales antes, cuando eran nuevas, cuando nadie sabía que eran esas sustancias. Hoy que sabemos cómo funcionan esas sustancias, las metemos en un producto nuevo que se llama Limpiacabezas Plus 2416 y decimos, este producto no ha sido probado en animales. Tiene 16 ingredientes que sí lo fueron, pero vamos a fingir que somos buenas personas para quedar bien con los animalistas y para que las personas que se tragan el cuento del conejito Ralph no nos dejen de comprar nuestro shampoo. O sea, la mentira genera mentiras adicionales cuando tenemos todas esas sustancias que fueron probadas en animales en su momento. Todas fueron probadas en su alimento. Dicen, estaba yo viendo, los shampoos anticaspa, las pastas de dientes con flúor y las pantallas solares son de los que todavía usan experimentación animal en los Estados Unidos. Si se demuestra que una sustancia es segura y eficaz como pantalla solar en Estados Unidos, y con esa sustancia tú haces la pantalla solar europea franco-alemano-española 1642 Super X, puedes ponerle que no ha sido probado en animales. Sí, el producto no ha sido probado en animales, sus ingredientes sí. Estamos deseando todos que algún día no se tengan que utilizar animales de laboratorio. Se han mejorado muchísimo. Pregúntenle a cualquier biólogo, cualquier investigador biomédico, cómo se han mejorado los procedimientos de uso de animales de laboratorio. Pintarlos como monstruos crueles, voraces, feroces, insensibles al dolor, es miserable. Es absolutamente despreciable. Es generar el odio hacia personas que trabajan por el bien de todos, pintándolos como lo que claramente no son. Claramente no lo son. Así que eso me indigna, pero enormemente. Así que no me gustaría que fuera más viral el conejo Ralph, que es el conejo más grande del mundo, que el conejito del corto animado. Donde realmente, por ejemplo, en España se deberían preocupar más, espero que no lo hagan nunca, por los conejos que se comen en las paellas valencianas. No se enojen conmigo, los valencianos, por favor. Pero sí, esa es la historia del conejito Ralph. Me dice un vídeo de un laboratorio en Madrid donde muestran maltrato animal. Hicieron ese corte del conejo tras la polémica que ocurrió en el laboratorio. No, esto lo hace la Humane Society de Estados Unidos, no tiene nada que ver con lo que pasó en Madrid. Y si pasó en un laboratorio madrileño, está mal y eso no debe ocurrir. Y la ley existe para que no ocurra. Y afortunadamente la ley intervino y se impedirá que siga ocurriendo. Pero no tiene nada que ver con el conejito Ralph de los calcetines, de verdad. Es que
Es que es absurdo, de verdad. Bueno. Y hay una cosa más que me preguntan, pero antes de ella, porque, porque hay que hablar. Antes de ella vamos a una de nuestras más gustadas secciones y me voy a tomar un segundo. Me perdonan si esto se queda un par de minutos. Bueno, ustedes perdonen, era el albañil de mi casero, del dueño de esto, que me estaba preguntando sobre unas humedades que tiene el café de junto, que si esas humedades nos habían transmitido aquí al local donde tenemos nuestro estudio, y bueno, afortunadamente no. Este señor es Tomás Segovia, es uno más de los poetas del exilio español en México, un sujeto que hizo además un trabajo extraordinario por las letras mexicanas, dirigió revistas, promovió editoriales, educó poetas, bueno, en fin, hizo muchísimas cosas. Se llamó Tomás Segovia. Y es uno de los poetas que a mí más me gustan del exilio español, de ese exilio que luego llevó a que a Tomás sí se le conoce en España, se le conoce más que a Pedro Garfias o que al propio León Felipe, porque tuvo la oportunidad, por supuesto, claro, esa es la diferencia. Tomás pudo volver, como tantos exiliados soñaban tanto con volver. Si uno yo los conocí en México, si ustedes los hubieran conocido en México, habrían visto el anhelo que tenían por volver. La mujer que es responsable de que yo sea escritor y que yo haya decidido hacer con mi vida lo que quise, fue doña Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, profesora mía de español, de latín y de griego, no, de español y de latín, y de etimologías sí me dio ella. Era una mujer que me apoyaba con mis poemas y con mis cuentos y decía que yo tenía por lo menos la posibilidad de hacerlo con cierto decoro. Y su marido era Matías Cirici Ventalló y Matías tenía prohibido volver a España porque había sido militante evidentemente de la República. Cuando murió Franco en 1978, lo único que quería Matías era morir en Madrid. Era el único sueño que le quedaba ya como un hombre de mucha edad. Y poco después, Carmen Aguayo tenía 30 generaciones de alumnos que habían sido de ella, mexicanos todos. Tenía su hija, se casó con un director de orquesta, de orquesta clásica en México, etcétera, etcétera. Pues la familia se había integrado a México, pero Matías soñaba con morir en Madrid. Y entonces se regresaron a España. Cuando murió Matías, Carmen se dio cuenta de que ya en España no tenía nada. Ella había sido profesora en la República y tal, pero que ya parece en ese momento toda su vida estaba en México y regresó. Afortunadamente la pudimos recibir de regreso, pasar un tiempo con ella y tenerla con nosotros hasta su fallecimiento. Tomás es de los que logró volver y por supuesto logró el reconocimiento que merece su poesía. Así que voy a leer un par de cosas de Tomás Segovia. Y esto se llama, Lengua bárbara. El hombre que ha aprendido a modelar entre sus manos las palabras para que en ellas hable un lenguaje de huellas corporal y movible y sin sentencias. Ese a la vez que escucha decir lo que se dice, mira lo que se muestra sin decirse. Y así, para pensar en lo que vive en él y es él bajo las sombras, o en esa luz donde su vida se mira y se profiere, no confía en la lengua de su boca y prefiere callar y esperar
la evidencia del abismo. Tomás Segovia era ante todo, fue reconocido ante todo como un gran poeta erótico. Yo recuerdo, me aprendí en mi adolescencia un pequeño poema de él que se llama: una blancura te inunda los dos pechos, eres pura, y sube una mancha oscura por tu vientre, eres profunda. Era un poeta erótico potente, duro, de una enorme ternura al mismo tiempo que una intensa y vibrante sexualidad. Pero, y lo recomiendo como poeta erótico, aunque esta vez, y luego me di cuenta, no elegí poemas eróticos de Tomás Segovia. Esto se llama Canciones sin su música. Porque te voy a ver tal vez mañana, y porque aún palpita, aunque dolido el tiempo, por un instante pacto con mi historia. Puedo al fin dar tu rostro a ese abandono, poner mi nombre a aquel que desangraste, llamar mi vida a este naufragio. Saber que fue todo verdad tu amor y fue tu desamor verdad del todo. Eras tú quien me alzaba de la sombra y hecha sombra impensable eras tú quien me hería. Confieso que te quise, salvadora o maligna. Mi esplendor o mi muerte eran tu ministerio y yo te amaba en todos tus poderes. Todo lo supe, fue ese abismo en el que quise. Y hoy todavía para mí ya no hay mañana. Sino por la violencia con que espero por mi bien o mi mal volver a verte. Una vez más, una sola vez más, siempre una sola, siempre una misma vez más. Si alguien lo han abandonado, lo entendió perfectamente. Y termino con esto. No volverá. No volverá como el calor que el pan exhala, esa mitad ya de tu vida. No volverá a entibiarte aquella sangre que ya corrió. Inhábil como un niño, tu jaula mal cerrada sus pájaros dispersa. Al viento van tus días, despedazados aleteos. Lo que ha sido tu vida sobre la tierra ahora tiene menos peso que la huella de un beso posada en una frente, o como una palabra, menos aún que un beso. ¿Y a quién se la dirás? ¿A quién le confiarás que amaste, odiaste, tuviste un día el tiempo entre tus brazos? El nombre del pasado no quiere decir nada si no es para los labios que lo dicen. Buscarás en el peso del silencio lo que el presente duramente trenza, y para tener algo entre las manos no dirás he vivido, no hablarás esas sílabas que conmueven tan fugitivamente el aire. Tomás Segovia, lean poesía, la poesía los hace mejores personas, aunque los poetas, y esto es muy importante, no sean tan buenas personas. La poesía siempre es mejor que el poeta, con muy pocas excepciones, pero no importa. Lo importante es la poesía. Esto pasa también con la música, ¿no? ¿Cómo puede escribir y cantar canciones tan bonitas si era una basura de persona? Pues, mira, es lo que pasa. El ser humano contiene multitudes y muchas de esas multitudes, algunos miembros de esas multitudes son absolutamente despreciables y repugnantes, y otros miembros de esas multitudes que contiene cada uno de nosotros son maravillosos, adorables, creativos, ingeniosos, y son la voz de todos nosotros. A mí hay gente que luego me dice, y lo digo con frecuencia, me dice, no, es que yo admiro mucho a fulano. Y no hagas eso, no admires a las personas, admira las ideas y las acciones, porque esa persona dentro de sí contiene muchas cosas desagradables que no te van a gustar. Y cuando admiramos a alguien le exigimos que sea lo que no puede ser. Y yo creo que debemos admirar las ideas, ¿no? Bueno, en el caso de Mandela, yo sé por ejemplo que Mandela hizo negocios con sus pinturas y bueno, tenía así ciertas cosillas allí que no son del todo admirables, pero me da igual. Yo admiro al hombre que fue capaz de pasar de la lucha armada a la lucha armada contra los opresores, a la comprensión de que solo creando un país para oprimidos y opresores podía evitarse una cicatriz que no cerrara nunca. Y ese hombre que supo pasar del odio al perdón
y luego supo pasar de alcanzar de la cárcel al poder absoluto como presidente de Sudáfrica a estar allí solo un periodo presidencial y luego retirarse, sabiendo que liberaba a su país a la buena de la suerte y de los acontecimientos que ya no estaban bajo su control. Y en vez de tratar de controlarlo él y de conducir a su país, dijo: yo ya hice mi trabajo, fui presidente un periodo presidencial, me retiro, es vuestro país. Yo admiro eso. Que lo hace todo Nelson Mandela, pues qué bien, pero sé que Nelson Mandela era un hombre también lleno de defectos y de problemas, como todas las personas. Entonces, nunca le pidan a la gente que sea como lo genera su admiración y su devoción y la sorpresa que nos da, sobre todo alguien cuando piensa parecido a nosotros, que siempre nos parece, uy, debe ser genial, piensa lo mismo que yo. No, resulta que no lo es. Así que yo tendría cuidado. Y por eso mismo recomiendo que leamos poesía, aunque los poetas a veces sean personas terribles, o que veamos pinturas maravillosas como las de Caravaggio, sabiendo que Caravaggio por ahí mató a un hombre. Elena Velasco me pregunta algo que me parece muy interesante y al que le quiero dedicar unos minutos, porque tiene mucho que ver con el mundo del posmo, de las ideas posmodernas, que llamamos genéricamente posmo, que no tiene nada que ver a veces ya ni con la filosofía postestructuralista, que le da origen, que tiene que ver con la teoría crítica, que tiene que ver con la interseccionalidad, que tiene que ver con la aterradora, monstruosa, brutal política de identidades. Pero me dice Elena Velasco, quizá ya hayas explicado esto en algún video, creo que no lo he hecho, pero ¿podrías explicar la frase que sueles decir: si todo es violencia, nada lo es? Sí. Vivimos en tiempos de una retórica insistente, de una retórica desbocada. Los puritanos, me viene pronto una larga conversación sobre puritanismo con una persona que ha tratado el tema del puritanismo espectacularmente en España. El puritanismo polariza y es populista. Entonces tú dices, pegarle a alguien, romperle la cara, abrirle el vientre de un navajazo es violencia. Sí, es violencia. Darle a un niño con un cinturón es violencia, sí, por supuesto es violencia. Gritarle a un niño es violencia, puede ser, pero habría que ver cuál es la definición precisa de violencia según el diccionario. Quizás tenemos que utilizar modificadores, que para eso nuestra lengua tiene modificadores. Violencia verbal. Aclaramos ya que la violencia verbal es distinta de la violencia física. Pero una mirada puede ser violenta, un chiste puede ser violento, llevar determinada ropa puede ser violento. Algunas personas dicen que sí, y entonces hablan de que una mirada lasciva de un hombre que no le resulta atractivo a una mujer es lo mismo que una violación. No. Que una palabra molesta, desagradable, el uso de un epíteto quizás discriminatorio, es violencia igual que linchar a una persona por su origen étnico. Si hacemos eso con el lenguaje, lo desproveemos de contenido. Si las palabras tienen definiciones, si para efectos de nuestro discurso estiramos las definiciones hasta llevarlas a la mentira, dejan de tener cuerpo, dejan de tener realidad, dejan de tener peso. Las palabras tienen peso, la palabra violencia tiene un peso importante. Ejercer violencia contra individuos, contra sociedades, contra animales, contra grupos humanos determinados, es algo que nos preocupa a todos los seres humanos a lo largo de toda la historia. Se ha analizado el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la guerra, el fenómeno del abuso, el fenómeno de la tortura. Pero si eso lo equiparas a utilizar una palabra desagradable, a no
respetar las creencias de una persona y expresar verbalmente o mediante tus actos desprecio hacia esa persona, hacia sus creencias, hacia su identidad, hacia lo que fuere, y dices que eso es lo mismo que torturarlo y hacerle daño, la palabra ya no tiene sentido. Es decir, ya no transmite el concepto que originalmente transmitía esa palabra, el concepto para el que lo usábamos normalmente, el concepto que está fijado en los diccionarios, poco más o menos, porque el uso les ha dado esa visión. Si el uso los cambia tanto, entonces todo es violencia. Y si todo es violencia, nada es violencia en el sentido originario al que le dábamos el nombre. Si todo es violación, nada es violación. Si todo es tortura, nada es tortura. Si todo es ataque, nada es ataque. Si todo es una falta de respeto, nada es una falta de respeto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser muy cuidadosos con esos excesos de lenguaje. Un poco como lo que pasa con el conejito Ralph, ¿no? Exageramos las cosas de una manera tal que consigamos la respuesta emocional que deseamos entre la gente, pero desproveemos de contenido, de relación con la realidad, el vocablo, la enunciación de las letras unidas de cierta palabra que antes estaba dotada de un concepto que nos permitía entendernos, porque no nos entendemos con palabras, nos entendemos con los conceptos que transmiten las palabras. Si yo digo, fulano fue víctima de violencia, el concepto que se transmite con eso es que fue golpeado, que fue herido, que fue dañado, que fue pateado, que fue apuñalado, que se le disparó, se le empujó, se le causó una caída, se le abofeteó siquiera. Ese es el concepto que transmite la palabra. Y si la desproveemos de concepto, queda vacía. Fulano fue objeto de violencia. No me digas qué le pasó. Le dijeron que su bigote era muy feo. Oye, no, es que eso no es violencia. Ah, no, sí, es violencia. Es violencia porque es una violencia en contra de algo que es parte de su identidad, de su personalidad, de ese bigotón que cuida tanto y que la gente desprecia ese bigote. Es una forma de violencia. No podemos hacernos eso con el lenguaje porque es lo que usamos para comunicarnos la realidad, para codificar la realidad y expresar cosas que de otra forma no podemos expresar. Y la teoría de identidad, la política de identidades y toda la idea del interseccionalismo y todo el ultrapuritanismo moralista actual está vaciando a las palabras, dejándolas en la mera cáscara. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no por defender a las palabras, porque las palabras cambian con el tiempo, pero cambian con el tiempo. No las cambiamos por decreto de alguien que considera que. Y quien hizo esto, quien considera que, por cerrar esto, es el Quijote el que le dice a Sancho, precisamente cuando le está enseñando a cómo ser un buen alcalde de la ínsula Barataria, porque ya le van a dar su ínsula a Sancho en algún momento de la novela, y le dice, hablan de eructar y de regoldar, y cuál palabra es culta y cuál la usa el pueblo brutalmente. Y dice el Quijote, que no me acuerdo cuáles de las dos palabras, finalmente se quedará, porque así evoluciona el lenguaje sobre el que tiene poder el vulgo y el uso. La gente y el uso crean el lenguaje, crean los códigos. Y tenemos que respetar esos códigos y obviamente evolucionar con ellos al paso del tiempo. Quien hizo esto fue fundamentalmente el padre intelectual de la mayor parte del posmodernismo, que es Foucault, cuando decía que todo era una prisión. Entonces era su metáfora favorita para todo. Una filosofía un poco de Chichinabo, ¿no? Pero bueno, entonces la familia es una prisión, la escuela es una prisión, el Estado es una prisión, el empleo es una prisión, las relaciones de pareja son una prisión, las relaciones familiares son una prisión, la amistad es una prisión.
Y cuando termina con eso, dices tú, si todo es una prisión, entonces nada es una prisión como la entendemos, como la entiende Segismundo cuando se dice yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Es decir, estar prisionero no es lo mismo que estar enamorado, que para eso tenemos palabras distintas. Que tener obligaciones familiares no es lo mismo que picar piedra encarcelado. Para eso tenemos palabras distintas. Y este vuelo lírico de una filosofía que se convierte de pronto en una práctica de además de represión a toda la gente a su alrededor, pues me parece muy peligroso. Y por eso suelo decir que si todo es violencia, nada lo es. Que tenemos que ser respetuosos con el concepto que transmiten las palabras en este momento, aunque en el futuro vayan a cambiar. Dios mío, qué rollo me he echado, perdón, pero creo que es relevante, y es relevante sobre todo por la misteriosa conversación que viene. Y vamos a ver qué más me están contando por aquí. Dije que de las elecciones en Perú y en Ecuador no sé absolutamente nada. Le voy a preguntar a mi amiga Reina Jara, no sé si me está viendo, pero te voy a preguntar en Facebook, tú que estás muy metida en lo que han sido los movimientos sociales peruanos que han sido relevantes en los últimos tiempos por los problemas que ha tenido el país, que me des una indicación de por dónde andan las cosas. ¿Qué más? Se robaron el conejo Ralph al grande, al conejo más grande del mundo. Vendría el caso, pero bueno. Sí, es cierto, Fer75 dice que gracias por comentar el video de Calker del motor que funciona con agua. Está en YouTube. Busquen Calker Water Motor. Tampoco es necesario saber demasiado inglés para Calker Water Motor. Y verán al señor vendiendo un motor que funciona con agua. Es un embusterazo. Mucha gente dice que la socialdemocracia se ha derechizado usando como ejemplo los gobiernos de Felipe González y Tony Blair que llevaron a cabo privatizaciones. ¿Qué piensa? No. A ver, Tony Blair es más grave. Pero es ver el mundo con una simpleza conmovedora. Es infantilmente ingenuo. Tú recibes un país de una dictadura que luego pasó por un gobierno democrático más o menos, que más o menos trató de mantener en el aire todo lo que estaba malabareando. Y vas a entrar a la Unión Europea. La Unión Europea te pone ciertas condiciones. Puedes decir que no a la Unión Europea, o puedes decir que te conviene entrar a la Unión Europea. Estoy hablando del caso de Felipe González. Si te conviene entrar a la Unión Europea, no lo puedes hacer bajo tus propias condiciones, necesitas hacerlo bajo otras condiciones. Y valoras no solamente tu ideología, tus ideas, valoras lo que es conveniente o no para el país cuya responsabilidad tienes. Te puedes equivocar o no, pero tienes que valorar muchas cosas más allá de tu ideología. Entonces puedes hacer cosas que van en contra de tu ideología, por supuesto, lo cual es un problema de la casuística personal de Felipe González como presidente de España entre 1980 y tantos y 1990 y tantos, ¿vale? No me acuerdo las fechas exactas. Eso no es la socialdemocracia ni a tiros. Es el caso de un socialdemócrata bajo determinadas condiciones tales y cuales. Yo soy antirreligioso. Este ejemplo es más directo. Yo soy antirreligioso, soy un crítico de todas las religiones, detesto y aborrezco todas las religiones habidas y por haber. Esto es independiente de que yo crea o no en dioses, que aparte no creo. Entonces soy ateo, agnóstico y antirreligionista. Y el otro día alguien me preguntaba, mi mamá sigue creyendo en Dios, ¿qué hago? Y digo, déjala. Estoy yendo en contra de mi convicción absoluta de que las religiones son basura. No. Simple y sencillamente estoy admitiendo que ese no es el único baremo a tener en consideración cuando se habla de la realidad compleja que nos rodea.
Este es un debate que yo tuve con los jóvenes de las juventudes socialistas asturianas que alguna vez me invitaron a dar una charla. Y al final todos hablaban de laicismo. ¿Por qué el PSOE no ha acabado con el esto ya lo comenté, pero repito, ¿por qué no ha acabado con el concordato? Porque no puede, porque hay socialistas que son cristianos, son católicos, quieren el concordato, porque es un instrumento de derecho internacional que no se puede, lo borramos y ya, ¿no? Es más complicado que simple y sencillamente tu ideología. Estar en un sillón criticándolo todo desde la pureza ideológica es muy fácil. Hombre, hay gente que de hecho se ha pasado la vida haciendo eso. Porque es muy, muy fácil. El problema es enfrentarte a la realidad y descubrir que tiene miles de aristas enormemente complejas. Yo creo que la socialdemocracia de Felipe González sirvió a las necesidades del país en una enorme medida. Y la medida fundamental para mí es la existencia de una clase media que no existía antes de la entrada de España a la Unión Europea. El flujo de fondos europeos para España, que fueron lo que se obtuvo a cambio del precio de la reconversión industrial. Incluso si hubiera salido del todo mal, las intenciones eran las correctas y la realidad ante la que con la que estaba teniendo que funcionar era la correcta. Y lo mismo va a pasar con lo de la OTAN. OTAN de entrada no, ese era el grito de guerra de Felipe González y del Partido Socialista. De entrada no, pero el referéndum dijo que sí. Y entonces es muy curioso, porque los demócratas españoles se van contra Felipe González. Tú dijiste que la OTAN no, pero hiciste un referéndum y ganó el sí. Si soy un demócrata y hago un referéndum y me atengo al referéndum, ¿cómo es culpa mía lo que se decidió? No, entonces debías haber sido autoritario y no convocar un referéndum. Eso no es muy demócrata, ¿verdad? Es que socialdemócrata tiene las dos raíces, socialdemócrata. Demócrata exige que hagamos un referéndum para algo tan grave como es la entrada a la OTAN. Teniendo además movimientos armados apoyados por la Unión Soviética en aquellos tiempos. Esto es aparte. ¿Cómo puedes criticar a alguien por abordar la complejidad y las necesidades y además abordarlas con la razonable lógica de un referéndum? Lo cual no quiere decir que yo considere que todo lo hizo bien Felipe González, ni mucho menos, porque hizo una labor excelente, pero igual no hizo todo bien. Hizo muchas cosas mal, alguna de ellas especialmente mal. Si hace que lo haya ordenado, lo haya dejado pasar, el tema de los GAL evidentemente es absolutamente impresentable, es absolutamente despreciable, es absolutamente erróneo, es equivocado, es absurdo, es autoritario y fue un momento negrísimo. La mejor gente tiene también momentos negros. Entonces, pues por allí lo manejaría. Y estamos llegando al final, pero qué vida algo Zárate nos dice. Los que están en contra del aborto argumentan que un cigoto ya tiene la carga genética de un humano. ¿Y? Cuando te cortas, estás matando células que tienen la carga genética de un humano. Asesino. Dios mío, los de las humedades creo que están tirando la pared. Si entran por aquí, pues los invito a pasar al streaming. No, es un argumento que pretende olvidar el hecho de que hay otra persona implicada, que es la madre. Un ser humano potencial ante un ser humano real, que es lo que ya hemos discutido, y para eso voy a poner el enlace a mi propuesta de cómo combatir el aborto. Es una propuesta muy clara que expresé con toda la claridad y extensión que fue posible de cómo creo que se puede combatir el aborto y reducir enormemente los abortos en todo el mundo, con una serie de cosas que los enemigos del aborto no quieren que se hagan. Elecciones del Perú, no. Si estuvieras en México, ¿por cuál partido votarías? ¿PRI, PAN, Morena o cuál? Igual, yo no votaría por ninguno en este momento. Pero tienes una alianza que es el PRI, el PAN y el PRD, que es Vamos por México, y tienes una alianza del PRI, PAN y el PRD, que es Morena. Es igual. Es exactamente igual. Por impedirle a Morena los cambios en la Constitución que podrían llevar a la reelección de López Obrador,
Esas favorecería yo, vamos, pero es que es tan horroroso, es que hay gente tan repugnante metida ahí, hay ideas tan asquerosas, hay una derecha rancia, podrida, histórica, que yo no votaría por ellos jamás. Yo espero, así como esperaba yo que no tuviera mayoría absoluta López Obrador, y yo espero que pierda, pero yo no votaría ni por unos ni por otros, yo votaría por Cuauhtémoc Cárdenas. Después de todo se puede votar por el candidato que tú quieras, hay un espacio en las boletas, en las elecciones en México, aclaro esto para los españoles y para quienes están acostumbrados a las listas electorales del parlamentarismo europeo, hay un espacio donde puedes poner el nombre de quién quieres votar tú. Yo votaría por Cuauhtémoc Cárdenas, sí, sin duda. Por él o por Lupita Nyong'o, pero por los partidos actuales, por ninguno. A ver, lo de la... España no puede hacer lo mismo que hicieron los países. La pregunta es si se pueden hacer comisiones de la verdad que se han hecho y reparación de a las víctimas del franquismo. Muy difícil porque las víctimas del franquismo, la mayoría de las víctimas del franquismo ya no están y la mayoría de los victimarios ya no están. Algunos de los victimarios están siendo procesados, deben ser procesados, y la reparación sobre todo a las víctimas es la recuperación de los cuerpos de las personas asesinadas, no solo durante la Guerra Civil, sino durante los 40 años de la dictadura. Pero la idea de que se siga peleando la Guerra Civil en España me provoca tanto horror, tanto rechazo a mí en lo personal. Creo que debemos evitarlo al máximo, seguir peleando la Guerra Civil. Ya pasó, ya ocurrió, y más me valdría promover el perdón. Y finalmente, lo último. Movimientos Ciudadanos se dicen socialdemócratas, no creo que sean socialdemócratas, están aliados al López Obrador, y como socialdemócrata nunca me aliaría al López Obrador. Bueno, estamos terminando y les quiero decir que les doy las gracias como siempre por estarme acompañando, por estar en el streaming. En este momento ya aprendí a verlo, tenemos 134 personas escuchando, parece un montón de gente y al mismo tiempo me parece poca gente. Me parece que, aunque me llena de orgullo y satisfacción, como al rey de España, por lo menos al anterior, al emérito, me llena de orgullo y satisfacción tener 134 personas viendo ese streaming. Me gustaría que fuéramos muchos más. No solo por las barbaridades que yo puedo decir, sino por las inteligentes preguntas y los apasionantes temas que pueden proponer todos para hacer de esto un espacio de reflexión, de preguntas extrañas, respuestas incómodas, de información que no se suele escuchar en otros lugares y de puntos de vista poco populares, porque sé que mis puntos de vista son poco populares. Por lo demás, muchas gracias por estar en el streaming. La semana que viene, más en nuestros vídeos temáticos de los martes, esos van a seguir estando allí, siguen siendo la columna vertebral de esto. A lo largo de la semana, cortes como rebanadas de mortadela de este streaming que hemos tenido el día de hoy, y nos vemos el próximo jueves con el streaming número 25, que ya es nuestras bodas de oro del streaming aquí en el Rey va Desnudo en vivo y con todo. Muchas gracias por su compañía, saludos y hasta la próxima.